Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo ahora el día de mañana o posteriormente. Gracias por estar con nosotros en este día martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero para nosotros es un gusto poder estar aquí en martes y poder compartir estas reuniones que nos dan la oportunidad de poner sobre la mesa algún tema de conversación, algún tema importante, algo que creo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, para que podamos nutrir nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, y sobre todo que podamos encontrar tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de fuerzas en estos momentos o en estos tiempos que son tan complejos y tan difíciles para muchos, pero que podemos estar seguros y confiados en Dios de que las cosas van a mejorar, tienen que mejorar, y que podemos tener la tranquilidad y la confianza de que en algún momento podemos estar mejor. Quizás ahora no sea tu mejor momento, quizás por ahora no te sientas con muchas esperanzas, pero es precisamente en esta conversación que procuro que la palabra que comparto con ustedes pueda nutrir su fe, pueda nutrir su confianza en Dios y puedan mirar al Señor como la fuente y la provisión de todo aquello que hace falta en sus vidas, de aquello que necesitan, de manera que puedan encontrar en el Señor esa confianza y esa esperanza que tanto ahora necesitamos y nos hace falta. Así es que bienvenidos todos, yo soy el pastor Axa Macedo y para mí es un gusto poderles saludar. Si es la primera vez que entras a alguna de estas transmisiones en vivo y te acabas de enterar de esta transmisión o te llegó este video por alguna razón, esta notificación, te sugiero que nos des el like, dejes un comentario, nos empieces a seguir aquí en Facebook o en cualquiera de nuestros canales de YouTube y puedas conectarte con nosotros, mandarnos un mensaje para que te enteres cuando es que estamos subiendo alguna prédica, alguna enseñanza, algún video, algún audio que te pueda ayudar a fortalecer tu fe. Estamos para servirte, estamos transmitiendo desde México, así es que siempre será un honor poder estar en contacto con todos ustedes, además de que esto favorece a que el algoritmo de esta red social te ayude a enviarte una notificación, a avisarte que ya estamos transmitiendo, a estar en contacto con nosotros, y esta interacción que puedas hacer con este video, con estas transmisiones, con nuestro perfil en Facebook, pueda provocar o pueda hacer que te lleguen a ti las notificaciones de cuando ya estamos en vivo. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Si nos estás viendo en vivo, agradezco mucho tu compañía. Si tú eres de las personas que llega tarde del trabajo o que en el trabajo no puede ver la transmisión, y de pronto te encuentras con que eh, no puedes conectarte o estar en contacto en vivo, pero este, puedes ver la transmisión posteriormente, pues adelante, deja tu comentario, sé bienvenido de todas maneras, que el efecto de la palabra, de la presencia de Dios, trasciende el tiempo y el espacio, y creo que lo puedes estar viendo en vivo directamente o lo puedes estar viendo algunos años más adelante en el futuro, y sé que de la misma manera te edificará y te bendecirá, porque la palabra de Dios es atemporal, o sea, no tiene caducidad, tiene vigencia. Han pasado casi 2000 años desde que los mensajes de nuestro Señor Jesucristo fueron escritos por los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, y hoy siguen teniendo vigencia. Hoy seguimos hablando y aprendiendo de la palabra de Dios. Así es que te invito a que de alguna manera interactúes con nosotros, busques estar conectado a través de estas transmisiones para que podamos estar en contacto y tú te enteres cuando ya estamos en vivo en nuestra transmisión. Así es que bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Sean muy bendecidos todos y espero de todo corazón que la gracia, el favor y la misericordia de Dios nos ayude, les fortalezca, les nutra, les dé fuerza para acompañarnos durante toda esta noche. Aquí le hice un movimiento extraño, perdonen ustedes, pero estoy tratando de recuperar. Perdón, es que me está indicando que no estoy cargando nada de batería. Y es preocupante porque, de hecho, si no, ya, estaba haciendo ahí un falso contacto
el cargador. Perdón, ofrezco una disculpa por eso, pero sean todos bienvenidos. Estamos ya aquí en vivo. Trataré de acomodar otra vez. Ahí está. Así es que sean bienvenidos todos. Y vamos al tema. ¿Qué les parece si hablamos hoy de los hijos de Dios? Es algo que usamos frecuentemente los cristianos para diferenciarnos de todas las demás religiones. Es algo que usamos para decir que nosotros estamos haciendo lo correcto. La mayoría de los cristianos hablamos de que somos hijos de Dios, que no solamente somos creyentes, que no solamente somos discípulos. Nos llenamos la boca de versículos para hablar de que somos hijos de Dios. Citamos el Evangelio de Juan, del capítulo 1, versículo 11 y 12, cuando la palabra de Dios dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces procuramos hacer una diferencia, procuramos hacer una, a veces hasta un poquito de soberbia, un poquito de vanagloria, usamos a veces mucha, para decir que nosotros sí somos hijos de Dios, que sí hay una diferencia entre todas las religiones y nosotros, que a diferencia de otras religiones, nosotros sí somos los verdaderos hijos de Dios y que los demás no. Incluso hay pleitos doctrinales entre religiones, entre denominaciones, por definir quiénes sí son hijos de Dios y quiénes no lo son. Y usamos como argumento para evangelizar, para discutir, para confrontar a través de diferentes conversaciones o temas de conversación acerca de quiénes sí son y quiénes no son hijos de Dios. Por supuesto que siempre que lo hagamos con la misma intención que el Evangelio nos presenta, porque precisamente el Evangelio es dar este mensaje de salvación para que todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y confesamos su nombre como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios que es, que lo reconocemos como Hijo de Dios y aceptamos el mensaje del Señor a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Por supuesto que si el propósito es animar, compartir, llevar el mensaje para que otros más crean y se acerquen a Jesús y se acerquen a Dios, si esa es la intención de usar la frase que somos hijos de Dios, a diferencia de otras muchas más religiones, creo que el Espíritu Santo te dará testimonio si las palabras que usas, si el argumento que usas, si la manera en cómo lo explicas es la manera correcta para atraer a otros a este mensaje maravilloso que es el Evangelio y este mensaje de salvación que nos ha dado el Señor. Si ese es el propósito, te bendigo tu vida y espero con todo mi corazón que sigamos haciendo esta labor tan importante. Pero si el propósito es denostar, descalificar, desacreditar, señalar a alguien que se hace llamar hijo de Dios y no lo es, porque bíblicamente hay especificaciones acerca de quiénes son los hijos de Dios. El ejemplo más claro es lo que dice esta cita que te acabo de dar del Evangelio de Juan, capítulo 1. Si el contexto de este discurso que usamos de diferenciar a los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, si el propósito es denostar, descalificar, señalar, acusar, estamos rompiendo o estamos cancelando o estamos neutralizando el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es una descalificación de quienes sí podrían ser y quienes no podrían ser, sobre todo a mi apreciación de las cosas o a mi concepto de las cosas. Yo creo que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero es importante que nosotros sepamos que lo somos y que vivamos como que lo somos. Así es que te podrás encontrar en este afán o en este interés de compartir el Evangelio y de decir a las personas que necesitamos ser hijos de Dios y compartir el mensaje y que las personas se acerquen al Señor, y ese es el plan y el propósito de nuestras palabras, poder hacer que las personas crean o buscar que las personas crean para que sean salvos también, e insistimos y caemos en un grave error que es la descalificación o el decir cosas que nada tienen que ver con el Evangelio, o comprometer incluso a Dios a que haga cosas que nosotros estamos diciendo que Él tiene que hacer por causa de una persona que se convierte, y nos perdemos en el enfoque verdadero
de compartir el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Así es que una de las cosas que para poder compartir a otros acerca de ser hijos de Dios, primero nos tiene que quedar claro a nosotros qué es ser un hijo de Dios. Y cómo no solamente se trata del título hijos de Dios, o sea, no solamente es ponernos el título, yo soy hijo de Dios, aquellos que no creen lo mismo que yo no son hijos de Dios. Aquellos que no piensan como yo no son hijos de Dios. Aquellos que no aceptan la doctrina, los principios, la manera de enseñar de que yo tengo para que ellos sean hijos de Dios. Entonces, si no encuadran o no caben en el modelo que yo estoy planteando, entonces, si no caben, entonces no son hijos de Dios. Bendito sea el Señor que nosotros no somos quienes calificamos quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Nos sorprenderíamos de la manera en cómo Dios puede marcar o señalar o ver o visualizar a alguien que es su hijo y alguien que se cree que es su hijo y no lo es. El ejemplo más claro son las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dice, en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, resucitamos muertos, visitamos a las personas en la cárcel, hicimos esto, hicimos lo otro, y el Señor les dirá en ese momento, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ese es el ejemplo más claro, es decir, quien va a determinar, quien determina quiénes son hijos de Dios, quiénes son aquellos que son salvos, quiénes son aquellos que participarán de la gloria eterna, no somos nosotros, no es ninguna religión, no es ningún pastor, ni ningún apóstol, ni ningún profeta determina quién es salvo y quién no lo es. Por mejor doctrina que tenga, por mejor descripción de las escrituras y revelación que tenga de las escrituras, nadie de nosotros, ningún ser humano puede determinar o calificar quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Nosotros no lo determinamos, nosotros no somos quienes lo determinamos, no podríamos calificar a alguien o decir que alguien sí es o no es hijo de Dios. Y eso me parece maravilloso porque somos tan egoístas, somos tan amadores de nosotros mismos, que con tal de sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos a gusto con la manera en que vivimos, vamos ajustando nuestras propias enseñanzas, incluso nuestra propia doctrina, nuestra propia manera de enseñar el Evangelio, lo vamos ajustando a conforme nuestra vida va avanzando. Y hoy creemos que sí debemos de poner, que no debemos de poner arbolito de Navidad porque eso es del diablo, es algo pagano, es algo satánico y tiene propósitos satánicos y hace cosas perversas. Y conforme van pasando los años y conforme tus hijos van creciendo y te van preguntando y te van cuestionando, o te enteras de alguien que lo hizo, o viste al pastor fulano que lo puso, o el cantante perengano que dio un concierto y había arbolitos de Navidad ahí, y entonces tú dices, ah caray, entonces no es tan malo, y vamos cambiando nuestra manera de pensar respecto a lo que vamos creyendo, y conforme vamos avanzando, vamos conociendo algunas otras cosas y vamos considerando y vamos descartando unas y vamos agregando otras, y entonces nuestra capacidad de concebir o entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cambia. No conozco a un solo cristiano, no conozco a un solo cristiano que crea lo mismo que creyó cuando se convirtió al Señor. Yo creo que todos los que hemos decidido creer en Jesús, todos los que buscamos al Señor, todos los que leemos la palabra de Dios, de alguna manera vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos madurando espiritualmente, vamos mejorando nuestro carácter, vamos mejorando nuestra forma de ser y nuestra relación con Dios, que conforme vamos avanzando quizás muy probablemente cambia la manera en cómo practicamos o practicamos nuestra fe y el cristianismo y compartimos el mensaje del Evangelio. Vamos madurando, pero eso no significa que los principios fundamentales de la palabra de Dios cambien. No estoy diciendo eso para que no se tergiversen mis palabras y se piense que el Evangelio va cambiando y que el Evangelio es el que va madurando y que el Evangelio es el que tiene que ir avanzando y actualizarse y modernizarse y agregar y quitar, poner cosas. No, no estoy diciendo eso. El Evangelio no cambia, el mensaje de Dios es la misma. El mismo Señor Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, lo que está escrito en la palabra de Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, los que maduramos somos nosotros, los que aprendemos somos nosotros. Entonces, conforme vamos aprendiendo y vamos madurando, entendemos conceptos que antes no entendíamos, aprendemos cosas que antes no sabíamos, y conforme incluso nuestros propios líderes y pastores van aprendiendo y van conociendo y van sabiendo
sabiendo otras cosas, incluso vamos entendiendo el propio contexto de la humanidad y el comportamiento humano, aprendemos otras cosas y entonces también nuestra enseñanza tiene que ir madurando y nuestra enseñanza tiene que irse haciendo de manera más sólida para que podamos tener nuestros sentidos espirituales completamente ejercitados y comprender aquello que el apóstol Pablo dice en Efesios cuando el Señor Jesús constituyó los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y los constituyó para equipar a los santos. Es decir, nuestra vida tiene que estar completamente equipada para comprender, para completar, para alcanzar nuestro propósito y el propósito de la iglesia. Así es que todo este proceso de aprender a ser hijos de Dios, todo este proceso de entender que es un hijo de Dios, todo este proceso que nos hace a nosotros comprender lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos, tiene que madurar y tiene que fortalecerse conforme nosotros avanzamos. Es decir, todos nosotros, todos los seres humanos, cometemos errores, fallamos, nos equivocamos, pecamos, aún habiendo conocido el mensaje del Evangelio, bajamos la guardia, volvemos a pensar de manera equivocada, volvemos a creer de manera equivocada, y entonces nuestras vidas son sacudidas y son zarandeadas por no quiero decir proceso porque a veces confundimos la palabra proceso, pero ese aprendizaje que llevamos constantemente donde tenemos que mejorar nuestras vidas. Nosotros, tú y yo, podríamos decir somos hijos de Dios. De hecho, una de las cosas que enseñamos constantemente en la comunidad Manto Nuevo es que somos hijos de Dios. Ayudamos a la gente, oramos por la gente, les presentamos el Evangelio a las personas que se acercan a nosotros, que se acercan a la comunidad, que son contactos de nuestros discípulos o de nuestros hermanos en la congregación y que de repente nos contactan a nosotros. Y entonces el propósito es que la gente conozca al Señor y que conozca que Jesús es aquel que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos presentados delante del Padre como hijos de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ese es lo que estamos buscando, que la gente conozca al Padre, pero el único camino, la única manera de conocer al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, no estamos presentando una religión. Y discutimos generalmente eso con la gente que no quiere creer, con la gente que trata de acercarse a Dios o que tiene una religión tradicional muy arraigada porque eso es lo que aprendió de sus padres, de sus abuelos y la tiene tan arraigado que cuando le hablas del Evangelio no rechazan. Entonces ahí presentamos la espada desenvainada, decir, pero pues tú no eres hijo, lo que tú tienes es una religión y eso no te va a salvar. Y usamos argumentos que aunque son ciertos, que aunque son verdaderos, no edifican, no convencen a la gente. O sea, no logramos convencer a la gente, no logramos hacer que la gente crea en Jesús porque le estamos amenazando con que no son hijos, con que no se salvan, con que se van a ir al infierno por causa de nuestro mensaje, que es ese mensaje descalificativo. Entonces, como tú no crees lo que yo creo, o como tú no piensas como yo pienso, entonces tú estás descalificado. Y como estás descalificado, tú no eres hijo de Dios. Pero el mensaje del Evangelio no es eso. El mensaje del Evangelio no es una descalificación. De hecho, es una aprobación por medio de aquel que cubrió todos los requisitos. Es decir, Jesús cubrió todos los requisitos para que nosotros fuésemos hechos hijos. Jesús se hizo carne para que nosotros, y en una condición de carne, presentarse delante del Padre para presentarnos a nosotros junto con Él. Y ahora nosotros somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios no nos da una posición de superioridad, como en muchas ocasiones se ha enseñado, donde que somos nosotros los mejores, donde nosotros somos los únicos que se deberían o que tienen acceso a las bendiciones de Dios. Y nos jactamos y nos pavoneamos y presumimos ese privilegio de ser hijos de Dios con el propósito de hacer una diferencia. Ahora, no estoy juzgando, para que se entienda esto, no estoy pretendiendo juzgar a los cristianos diciendo que son hipócritas, porque ese es el concepto que el mundo tiene de aquellos cristianos que presentamos el Evangelio. Nos llaman hipócritas y se generaliza, todos los cristianos son hipócritas, todo el cristianismo es hipócrita, todos los que creen en Dios son hipócritas, en fin,
son generalidades que no permiten una conversación. Yo creo que cualquier generalidad que se hace, no permite la conversación, como cuando discutes con alguien y tú le dices tú siempre o tú nunca. Esa es una generalidad, eso no es cierto, porque no es siempre y no es nunca. Entonces, cuando lo usamos, impedimos que la conversación fluya. Entonces, cuando alguien nos critica y dice todos los cristianos son iguales, todos los pastores son iguales, todas las religiones son lo mismo, todas las religiones llevan a Dios, cuando se hacen generalidades, no se permite la conversación y no hay un diálogo entre nosotros, no hay una manera de conversar para poder presentar los argumentos, para poder presentar las ideas o compartir el testimonio de lo que Dios está haciendo con nosotros y que la gente pueda ver que estamos en este camino de ser hijos y no precisamente en un camino de religión. Lo que buscamos dentro del Evangelio, tú y yo, y deberíamos de buscarlo constantemente, es acercarnos más al Padre, conocer más al Padre y conocer estos principios, estos fundamentos que nos da el Señor de ser hijos. Ahora, podemos ser hijos, pero no vivir como hijos. Podemos ser llamados hijos de Dios, incluso nosotros creer con todo el corazón que somos hijos de Dios, pero no experimentar, no vivir, no tener una vida de hijos de Dios. Ni siquiera a veces conocemos los principios y las promesas que están hechas para nosotros o que están dichas acerca de nosotros como hijos. Hay una palabra que dice en la Biblia que podemos encontrar cuando dice que toda la creación está gimiendo, está sufriendo, está pasando por un sufrimiento y están anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Y resulta que los hijos de Dios estamos en el anonimato, estamos escondidos, estamos guardaditos, refugiados en nuestros templos para que el Señor venga por nosotros y nos lleve a su presencia y nos estamos perdiendo la oportunidad de manifestar aquello que Dios quiere hacer con los hijos. Hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, hay cosas que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, sanidades, milagros, prosperidad, restauración, tu familia restaurada, toda tu familia salva. Dios quiere obrar en tu cuerpo y sanarlo. Dios quiere, que ya lo ha hecho, por cierto, son cosas que Dios ya ha hecho. Cuando digo quiere hacerlo, no es porque no lo haya hecho, es porque no lo hemos experimentado. Pero Dios ya sanó nuestras vidas, ya Él prosperó nuestras vidas, Él ya restauró nuestras familias, ya nos reconcilió con nuestros seres amados. Ya el Señor ya lo hizo, es una palabra permanente y constante que habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Es decir, todo esto que Jesús ya hizo y que nosotros no hemos podido disfrutar, ni hemos podido participar de ello, no se ha manifestado en nosotros como no se ha manifestado en los hijos de Dios para que la creación disfrute de esta manifestación de los hijos de Dios, es precisamente porque aún tenemos el concepto de que ser hijos de Dios es solamente para hacer una diferencia de los que no son hijos y de los que sí son hijos. No es precisamente para hacer una diferencia, es... ay, perdonen ustedes, pero creo que me cayó algo de polvo. Ay, perdón. Perdón. Este, este título de hijos de Dios, este nombre que Dios usa para llamarnos a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos recibido a su Hijo y hemos creído en su nombre, como lo dice el Evangelio de Juan, a los que le hemos recibido nos llama hijos, no nos da este título de hijos solamente para diferenciarnos de los que no son hijos, sino que nos da este nombramiento, nos otorga este privilegio, nos adopta como hijos suyos, nos hace partícipes de este privilegio de ser hijos, pero no solamente para etiquetarnos y para señalar a aquellos que no son y a nosotros que sí somos, sino esta manera de Dios de llamarnos a nosotros hijos es para que nosotros seamos los portadores del mensaje del Padre. Seamos aquellos que presentan y manifiestan las características de aquel que es Padre. Y nosotros como hijos deberíamos reflejar al Padre. De la misma manera que Jesús le dice a Felipe, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y con eso nos conformamos. Y Jesús le dice a Felipe, ¿cómo me pides esto? He estado con ustedes todo este tiempo y no conocen al Padre, tal cual soy yo, así es el Padre. Tú eres, o tú
perdón, yo soy el reflejo del Padre. El Padre y yo somos uno. Así es que nosotros como hijos también deberíamos de reflejar al Padre. Ahora, no lo hacemos totalmente, no manifestamos esta característica que está dentro de nosotros o que es parte de nosotros, que es parte de esta transformación de ser nuevas criaturas, de ser aquello que Dios nos llama que somos. Y a veces no lo podemos manifestar o no se manifiesta en nuestras vidas porque de entrada no conocemos ni siquiera qué es un hijo, no entendemos cuál es nuestro rol, nuestro papel, nuestras características y cualidades. Y la otra, que aunque creemos, no creemos esta manifestación del poder de Dios. No hemos hecho nuestro lo que Dios dice que es nuestro. No hemos podido tomar aquello que Dios dice que ya ha sido otorgado. Y no podemos participar simplemente porque lo desconocemos. Y no estoy queriendo juzgarte o decirte, hermano, te va como te va porque te falta conocimiento, hermano, te sufres lo que sufres porque no has entendido o porque no sabes. No, hermano, no estoy buscando, hermana, no estoy buscando ni condenarte ni sentenciarte. Lo que estoy tratando de traer en esta ocasión es poner sobre la mesa este principio que está en la palabra de Dios de que somos hechos hijos suyos y que como hijos suyos tenemos en nuestras vidas tenemos la oportunidad y la posibilidad de disfrutar todo aquello que el Señor nos ha otorgado o que nos ha concedido al ser hijos de Dios. Y sin el afán de denostar o de descalificar a aquellos que no creen en Dios, porque mucha gente que no cree en Dios ve estos videos y escuchan estas transmisiones, y hay gente que dice, pues yo no creo en Dios, esto no es para mí. No, yo te aconsejaría que te quedaras hasta el final y que nos acompañaras en esta conversación porque finalmente no pretendemos descalificar a nadie, pero sí es bueno que tú sepas que es un hijo de Dios. ¿Y por qué tanta insistencia de nosotros los cristianos? Porque tú, que no crees en Dios, seas un hijo de Dios. Creo que definitivamente lo que Dios nos puede ayudar, en lo que Dios obra en nuestras vidas y en nuestro corazón, es que podamos creer. Todos los seres humanos tienen la capacidad de creer, todos. La diferencia está en que creemos, la diferencia es hacia dónde canalizamos nuestra fe. Y muchas personas, por las decepciones del pasado, por las malas experiencias con las religiones, con las mismas personas religiosas eh, que tratan o que tratamos de reflejar el mensaje del Evangelio y nos equivocamos y dañamos y perjudicamos a otros, o simplemente no hemos dado un buen testimonio o no hemos testificado correctamente de Cristo. Y entonces cuando la gente nos escucha hablar de Dios, que conocen nuestra historia, que conocen lo que hemos hecho, que conocen cómo hemos vivido y cómo hemos actuado en nuestras vidas, y a lo mejor conocen aquello que nadie más sabe y han oído de nosotros cosas que hasta nosotros ya se nos olvidaron que hicimos en algún momento o fueron testigos de eso cuando lo hicimos. eh, y esas personas quedan resentidas, quedan ofendidas, quedan decepcionadas de aquellos que se supone deberíamos de manifestar la gloria de Dios. Y entonces se decepcionan. Y ahí viene esa generalización de decir, no, son hipócritas, no, ellos no hablan del amor verdadero, ellos tienen un Dios tirano, un Dios malvado que mata, que destruye. Y lo hacen desde una perspectiva de su propia experiencia. Entonces, el propósito de que tú y yo seamos hijos o que entendamos el fundamento de que somos hijos de Dios y que debemos de vivir como hijos de Dios no es para ser religiosos, de ninguna manera. Lo que hemos sido llamados a ser testigos eficaces de Cristo para dar testimonio de que sí somos hijos, de que en nuestras vidas hay un reflejo de aquel que nos llamó, de aquel que nos hizo hijos suyos. Y entonces podemos reflejar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y cómo Dios nos ha ido transformando, y todo aquello que Dios ha ido haciendo en nosotros puede reflejar el amor de Dios para ellos. Entonces muchas personas dejan de creer o no creen o no han creído nunca en su vida porque no han conocido al Dios que los ama. Es el mismo Dios que nos ama a ti y a mí, que ahora entendemos y conocemos el amor de Dios. Entonces,
presentar el evangelio, no solamente dar el discurso o asustar a las personas con el infierno para que vengan corriendo y no quieran ir al infierno y vengan corriendo a Jesús. Que no está mal hablar del infierno y que es real y que existe y que hay un final de los tiempos. Hoy más en esta época, en este año en particular, 2024, he escuchado a más predicadores, más maestros de la palabra, amigos que respeto, pastores que respeto, maestros de la palabra que respeto, apóstoles, profetas. A lo mejor tú no crees en apóstoles y profetas o los ministerios, no, eso no es el punto de lo que quiero tratar hoy. Pero he escuchado a mucha gente que se dedica y se ocupa de enseñar la palabra de Dios, que son personas que tienen años enseñando la palabra y que todos coinciden de una manera, no sé si porque unos escuchan a otros, pero coinciden en una cosa: estamos más cerca del final de los tiempos y estamos más cerca del tiempo en el que se habrá de cumplir el final de todas las promesas, de lo que Jesús anunció que sucedería para el final de los tiempos. Cada vez estamos más cerca. ¿Cuánto tiempo nos falta? No lo sé. Hay quienes dicen ya solamente son 2 años, hay quienes dicen no, 2 años, no, nos faltan como 10, no, nos faltan como 30. Y el tiempo varía entre 10 años, perdón, entre 2 años y 40 años. Ese es el lapso de tiempo que aparenta. Ay, perdón, otra vez se me bajó aquí la pila. Perdónenme, pero creo que sí, gracias. Es que está cargando aquí y tengo problemas con el cargador. Parecía que estaba flojo, pero no, ya está cargando bien. Y entonces eh, se escucha más frecuentemente, lo vas a escuchar cada vez más conforme pasan los meses y los años. Acaban de, acabo de ver a un maestro de la Biblia, un predicador, no sé ni de dónde es pastor, creo que es conferencista o evangelista, no lo sé, no lo ubico yo, no lo había escuchado antes. Y le decía a mi esposa que me llegó este video y el hermano hacía un video para dar una noticia. El video dura aproximadamente 25 minutos, lo vi todo. Y el hermano usa este video para dar la noticia de lo que está por suceder en Europa, con Rusia, con Francia, con Polonia, Alemania, que es aparentemente resulta ser inminente una guerra ya, de una tercera guerra mundial. Y son cosas que están en el aire y son comentarios que están ahí. Yo cuando lo oí le dije a mi esposa, voy a hacer un video parecido al de este hermano, porque la cantidad de reproducciones que tenía este video era impresionante. La verdad eh, era impresionante la gente que veía este video y que se sorprendía en los comentarios y decía, Señor, sálvanos, y estaban asustados por lo que estaba por suceder en el mundo, en Europa. Y entonces me llamó mucho la atención esto y le decía a mi esposa, voy a hacer un video igual y le voy a poner ahí en el encabezado del video, hermano, alerta, el fin del mundo se acerca, prepárate, ¿estás preparado? Y entonces poner un video así, y estoy seguro que tendría más reproducciones de las que normalmente tenemos, porque estas enseñanzas son largas, aburridas, tediosas, y no todos quieren escuchar lo que yo comparto. Pero poner ahí el fin del mundo se acerca, prepárate cristiano, el Señor viene pronto, es escandaloso, llama la atención. Ahora, no digo que no va a pasar, por supuesto que va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé, yo lo vengo diciendo desde hace 10 años, estamos más cerca del final de los tiempos, observen lo que está pasando desde hace 10 años. Observen lo que está pasando en Europa, observen lo que está pasando en Estados Unidos, vean esto, vean lo otro, tengan cuidado, tengan criterio para observar lo que está pasando. Pero sobre todo preparen sus corazones, porque el Señor puede llegar en cualquier momento y no vamos a estar listos si seguimos como vamos. Entonces, eh, escuchar cosas como estas alerta mucho los oídos de los cristianos para decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega el Señor? ¿Cuándo viene? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Y estamos preocupados porque el Señor ya está cerca, ¿no? Pero realmente estamos cumpliendo el propósito de lo que deberíamos de hacer. En lugar de estar esperando las noticias de cuándo va a llegar el Señor, deberíamos de estar ocupados en reflejar lo que somos, lo que hemos sido llamados a reflejar, en ser verdaderos hijos de Dios. Así es que ah, hay cosas que definitivamente tenemos que hacer, tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar, y entre eso está
el concepto, la idea de ser hijos de Dios. Yo creo con todo mi corazón, lo dije hace muchos años, lo he venido repitiendo durante años. Yo creo que en este final de los tiempos, se lo he dicho a pastores, se lo he dicho a líderes, se lo he dicho a hermanos de la congregación, lo he dicho aquí en los videos. Anteriormente grababa solamente los audios y los subíamos a YouTube. Después empezamos a grabar videos y ahora están los videos ahí. Pero algo que he dicho es que el Señor va a depurar a su iglesia. El Señor va a separar en esta época difícil, en este tiempo de crisis, en este momento complicado, haya guerra o no haya tercera guerra mundial, haya o no haya, Rusia se levante contra Europa, Europa contra Rusia, pase o no pase, se involucre China, se involucre Corea del Norte, hermano, si quiere puedo hablar de esos temas de geopolítica y de la condición del mundo, pero mi llamado no es hablarle de eso, no es hacer un show aquí de escándalo de lo que está por suceder en el mundo. Mi mensaje es despertar tu conciencia para que seamos, para que nosotros entendamos lo que hemos sido llamados a hacer el testimonio fiel de ser hijos de Dios. Así es que, de alguna manera, tenemos que aprender eso. Así es que mi trabajo, mi labor como pastor, como maestro de la palabra, creo que hoy me doy más cuenta que estoy más al lado del magisterio, del lado magisterial, que del lado profético. Me muevo mucho del lado magisterial, más que del lado profético. Sé que también puedo moverme en lo profético, pero cada vez el Señor me está llamando más a enseñar, 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 que a profetizar. Han pasado muchos años y no he profetizado muy frecuentemente, no he dado profecías frecuentemente, pero creo que el Señor me está llevando más a enseñar. Así es que si el Señor no viene pronto y el Señor no nos llama a cuentas pronto, mi labor, mi trabajo será enseñarte. Y si de algo te sirve la enseñanza que pueda compartir contigo y de algo te edifica estas conversaciones, escúchanos, ve las transmisiones y comparte con otros lo que nosotros estamos enseñando. Quizás a alguien le pueda servir. Así es que, después de tanto rollo, quiero hablarles como lo dije antes, semanas atrás, los tiempos son diferentes, las conversaciones en esta mesa serán diferentes y los temas que abordemos serán diferentes. Y mi invitación es que escuches estas conversaciones, que aprendas de ellas, que escudriñes la palabra, que medites en lo que estamos hablando, porque estoy seguro que algo Dios está desafiando en tu espíritu para que podamos ser nosotros aquellos. Quizás, no lo sé, no puedo afirmarlo. Mi corazón me dice que sí, pero la última palabra es Dios, así es que yo no puedo ponerle tiempos a Dios, pero yo creo que somos la última generación. Se los dije a los hermanos en la congregación, quizás somos la última generación que nos toque ver las cosas finales, los tiempos finales, el final de los tiempos, el final de lo que Dios va a hacer en la tierra. Quizás seamos nosotros, no puedo asegurar que sí es. Todo me indica que sí, todo parece que sí, los estudios me dicen que sí, pero no puedo asegurarlo porque la voluntad de Dios es soberana. Él estableció los tiempos, él determinó cuándo serían los tiempos, pero de aquí a que esto suceda, mi trabajo será poderte enseñar y compartir aquello que Dios ponga en mi corazón. Así es que, de entrada, vamos a Gálatas capítulo 4. Ya casi termina el tiempo y apenas voy a hablar de la palabra, aunque si revisas el video te darás cuenta que he citado la palabra, que he hablado de la Biblia y lo que te estoy hablando es de la Biblia. Así es que, gracias por aquí, ya veo unos comentarios. Joel Campos, Joel, un abrazo, qué gusto saludarle, nos dice, me da mucho gusto saludarlo, Pastor Axa, es muy agradable saber de usted después de tantos años. Sí, Joel, de verdad, yo también le doy gracias a Dios por tu vida, hace muchos años, yo calculo que serán que ya unos 20, yo tengo 29, estoy por cumplir 30 de cristiano, o sea que estamos hablando ya de unos 28 años, quizás 27 años que no te veo, hasta aquí que nos volvemos a encontrar. Joel, un gusto saludarte, te mando un abrazo también, gracias por estar aquí. eh, es un gusto, o quizás son menos años, estoy exagerando con tantos años, pero es un gusto saber de ti, me da gusto que nos escuches y aquí estamos para servir. Laura desde San Luis Potosí nos dice: saludos y bendiciones, Pastor Axa, le damos gracias a Dios por su vida y su ministerio, gracias por
no cansarse de proclamar el Evangelio y el amor de Dios para que más personas vengan al conocimiento de la palabra. Pues sí me canso, Laura, sí me fatigo, sí a veces me decepciono de las cosas que veo, pero el Señor es el que nos fortalece. Yo no podría solo, mi esposa lo sabe muy bien, yo ya hubiera renunciado desde hace muchos años, pero el Señor es el que nos sostiene, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da gracia y favor, Él nos da la revelación, es Él, la verdad, yo solamente soy ese instrumento que el Señor pueda usar y a veces soy medio terco para dejarme usar por el Señor, pero Él es muy bueno, Él es misericordioso y es Él. Y aquí estaremos para servirles de corazón. Lo hacemos con nuestro corazón en la mano, lo hacemos por amor al Señor y porque Él los ama a ustedes y porque Él quiere que ustedes lo conozcan y sepan quién es Él. Y por eso estamos haciendo estas transmisiones. Yo espero que lo que hacemos, que lo que contribuimos en nuestro granito de arena, edifique sus vidas. Fabiola Velázquez, Fabi, un abrazo bien fuerte, nos dio mucho gusto verles. Muy buenas noches, nos dice Fabi, gracias, sé que andas en la chamba seguramente, así es que te bendecimos a ti y a la familia, un abrazo grande. Rodolfo Hernández nos dice, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo, gracias por estar en estas transmisiones. Si alguien nos saludé, pues les ofrezco una disculpa. Al final estaré leyendo sus comentarios, sus saludos, sus likes, ya saben. Aquí de repente nos falla la tecnología, pero nos da mucho gusto leerles a todos. Se me ha pasado algunas veces, de verdad, veo hasta después de que alguien no lo mencioné, que dejó un comentario y no lo mencioné, les ofrezco una disculpa. No es con intención, no es que me lo brinque, simplemente los dispositivos no se actualizan con facilidad. Y mire, tengo la computadora, tengo aquí un dispositivo más que me permite ver la transmisión y ahí los voy viendo y de repente aún así se me va alguno. Pero les ofrezco una disculpa por eso. Ok, gracias a todos, gracias. Dice Gálatas capítulo 4. Dice la palabra del Señor. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Estoy en Gálatas capítulo 4, ahora el versículo 6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Una de las cosas que nos cuesta trabajo entender, creemos que cambiar una religión ya nos da salvación. Creemos que cargar una Biblia bajo el brazo ya nos da salvación. Que publicar imágenes con textos bíblicos o publicar versículos bíblicos en tus redes sociales, eso te va a dar salvación. No, no, no. O que porque oras mucho, o porque vas mucho a la iglesia, o porque lees mucho la Biblia, o porque das muchas ofrendas y diezmos y dices, eso ya estoy cumpliendo con Dios, yo creo que ya me gané el cielo. No es así. De hecho, definitivamente no es así. No es por obras para que nadie se gloríe. La obra completa la hizo nuestro Señor Jesucristo, es por medio de Él que somos salvos, es por medio de lo que Él hizo en la cruz, lo que Él el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos disfrutar de esta salvación maravillosa y del privilegio de ser llamados hijos. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, les dice, ustedes ya no son esclavos, ya no son siervos, ya no están sujetos a estos principios y fundamentos y leyes que los tenían a ustedes bajo un yugo para estar sujetos como siervos. Dice, ustedes no son siervos, ustedes son hijos. Pero explica el apóstol Pablo que aún los hijos, cuando son pequeños, no se diferencian de los siervos. Porque los hijos, cuando no tienen la madurez suficiente para hacerse cargo de la herencia y administrar lo que reciben como herederos, se quedan a cargo siervos que van a administrar aquello que los hijos deberían de recibir.
y no lo reciben no porque no sea su herencia, no lo reciben porque no están listos. A mí me hace pensar que muchos de nosotros todavía nos cuesta trabajo poder asimilar, disfrutar, administrar de todas las cosas que Dios tiene para nosotros porque no hemos alcanzado la madurez suficiente para poder administrar como herederos la herencia que nuestro Padre nos ha dado. Ya somos herederos, la herencia ya es tuya, pero no la puedes administrar, no tenemos la capacidad. Así es que hay cosas, en este caso de lo que está hablando Pablo, es de la ley de Dios. Es la ley de Dios la que nos permite a nosotros poder entender o poder comprender qué deberíamos de hacer con lo que está sucediendo en nuestras vidas, cómo conducirnos, cómo administrar todo lo que el Señor nos da, cómo poder manejar nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras relaciones interpersonales. A veces no sabemos cómo conducirnos porque no tenemos la madurez como hijos para reflejar el carácter del Padre. Entonces, para eso es la ley, para mostrarnos cuáles son las cosas bajo las cuales nosotros deberíamos de vivir. Por eso te decía al principio de esta transmisión, mientras no maduramos, mientras somos inmaduros, no podemos disfrutar de todas las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y tampoco podemos reflejar el carácter, el testimonio, la manera de ser de Dios. Todavía somos nosotros mismos mostrándole al mundo lo que somos nosotros. Por eso cuando se juzga a la iglesia cristiana y dice los cristianos son hipócritas, o los cristianos son estos, o los cristianos son pecadores y se dan baños de pureza y se quitan las culpas con latigazos. O sea, lo que están juzgando las personas es a este grupo de cristianos que son herederos o son recibidores de herencia, pero que no somos lo suficientemente maduros para reflejar el carácter del Padre. Es decir, todavía no somos administradores, todavía hay algo que nos está como tutoreando para que nosotros podamos disfrutar de ciertas cosas, pero no con la libertad de ser herederos. Simplemente estamos viviendo bajo los principios, los fundamentos, las enseñanzas de la palabra. Algunos son muy legalistas y se van al extremo de ahorcar al cuerpo de Cristo con el legalismo. Y otros son muy liberales y entonces haz lo que quieras, no importa, vive como se te dé la gana, mientras tú creas en Dios, todo estará bien. Y estos dos extremos que usamos para tratar de ayudar al cristiano a vivir una vida completamente en el espíritu, nos cuesta mucho trabajo a quienes enseñamos, a quienes compartimos la palabra, porque nos vamos o muy al extremo para ser muy religiosos o muy al otro extremo para ser muy liberales. Y ninguno de los dos extremos nos va a dar la dirección correcta. Por eso el Señor dice, hay tutor, y el tutor es la ley bajo la que fuiste puesto para que la ley te enseñe, te instruya aquello que deberías de hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, dice que lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor para Dios. Porque el que no lo hace para Dios de los que somos hijos. Pero el que lo hace por amor a Dios. Entonces, si tú guardas estrictamente los mandamientos del Señor y tú eres una persona que sabes que necesita los mandamientos para conducirte correctamente y no doblegar tus manos ante el pecado y te sirven los mandamientos, pues guarda los mandamientos. Sé una persona que se apega a la ley y sé una persona que busca seguir los mandamientos hasta que alcances la madurez para que te puedas soltar de ese tutor que es la ley sobre tu vida. Pero si tú eres una persona que se siente fuerte, fortalecida para no observar los mandamientos más que estos dos mandamientos que el Señor habla de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, todo tu corazón y todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y te sientes con esa libertad, esa madurez de decir yo cumplo estos dos mandamientos y con estos cumplo toda la ley y te apegas a estos mandamientos y te esfuerzas por cumplirlos, pues hazlo. Tanto uno como otro lo está haciendo por amor a Dios. El problema en el que caemos, en esta inmadurez en la que vivimos, es tratar de clasificar. Este sí está cumpliendo, este sí es espiritual, este sí es hijo de Dios, este no es hijo de Dios. Y nos ocupamos la mayor parte del tiempo en andar calificando el cristianismo de los demás. Y el propósito de observar a nuestros tutores, a nuestros maestros, aquello que nos instruye y nos guía para la madurez espiritual que necesitamos. El propósito de observar estas instrucciones es madurar y crecer para poder participar de la herencia que ya hemos recibido, que ya nos ha sido dada.
Ya no somos esclavos y tenemos que actuar como hijos y tenemos que vivir como hijos, pero si nuestra inmadurez y nuestra incapacidad de mostrar el carácter del Señor en nuestras vidas, se manifiesta la inmadurez, se manifiesta la religiosidad, se manifiesta el criticar a los demás, el vivir juzgando a los demás, y así es como vivimos, seguimos siendo esclavos. Y no es que seamos meramente esclavos, somos hijos que parecen esclavos. Somos hijos que juzgan, que critican, que viven bajo ciertas reglas que ni siquiera son las reglas de Dios. Nos estamos volviendo fariseos, nos estamos volviendo escribas que aplicamos la ley a conveniencia, porque algunas cosas sí las aceptamos y otras no. Y entonces de repente vemos cristianos, el ejemplo que ponía al principio, vemos cristianos que ponen arbolito de Navidad y entonces nos ofende que ese tipo de cristianismo existe. Esos no son cristianos. ¿Por qué nos ponemos nosotros en el plan de juzgar? Lo que nosotros deberíamos de observar es por qué yo no lo hago o por qué sí lo hago. No, yo ya soy lo suficientemente libre para poner arbolito de Navidad y entonces como yo soy libre y pongo arbolito de Navidad, toda la bola de inmaduros deberían de poner arbolito de Navidad. No, eso es perder el tiempo en lugar de madurar y reflejar el amor de Cristo, porque el amor de Cristo no es poner arbolito de Navidad. Ahora, yo estoy poniendo el ejemplo del arbolito de Navidad, porque, bueno, ya pasó, pero el apóstol Pablo lo pone con respecto a la comida y a la bebida, y él mismo explica, el reino de los cielos no es comida ni bebida, porque había una gran discusión, qué se debería de comer y qué se debería de beber, y se juzgaban entre hermanos diciendo, es que ellos comen esto y aquellos comen lo otro, si supieran lo que se están llevando a la boca, y Pablo dice, pues el que come come para Dios y el que no come, no come para Dios. Cualquiera de las dos cosas que se hagan, si se hacen para el Señor, se tienen que hacer con libertad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es arbolito de Navidad. El reino de Dios no es la manera en cómo vistes. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero no podemos disfrutar de esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu porque no hemos entendido que somos hijos. Todavía somos siervos. Todavía somos los siervos que cuidan al pequeñito, que el niño se quiere subir al árbol, y entonces el esclavo le dice, no, no te subas porque te puedes caer, y entonces si te caes el patrón me va a colgar a mí, y ah, vivimos todavía como protegiéndonos de cometer el error de equivocarnos delante del Señor, de que si lo que estamos haciendo es espiritual o no lo es. Y conforme vamos madurando y conforme vamos aprendiendo en el Espíritu y conforme vamos creciendo como hijos, entonces nos vamos dando cuenta que perdimos tiempo ocupándonos en lugar de disfrutar de la posición que tenemos como hijos o del lugar que ocupamos como hijos, de esta identidad de saber quiénes somos, pero no solamente es la identidad de sabernos hijos, sino también es practicar lo que como hijos nos toca. Yo he puesto este ejemplo muchas veces y creo que es un ejemplo que me sirve para este punto. Eh, yo llego a la casa de mis padres y gracias a Dios que cuando llego mis papás me reciben como hijo. Es decir, yo no estoy con ellos todo el tiempo. Yo no estoy con ellos viendo por ellos y por sus necesidades todo el tiempo. De hecho, no puedo hacerlo. Quisiera hacerlo, pero no puedo. Y no puedo estar ahí con ellos. Son mis hermanas las que se hacen cargo de mis papás. Y ellas se encargan de cuidar de ellos, de darles sus medicamentos, de llevarlos al médico, de atenderlos, de cuidarlos, de curarlos, de ver sus necesidades, de estar al pendiente de ellos. Y son mis hermanas las que están ahí al pendiente. Pero cuando yo llego a casa de mis papás me tratan como hijo. No, no me excluyen. Aunque yo he sido un mal hijo quizás, pero ellos no me excluyen. Ellos me incluyen como hijo. Y participo de las mismas cosas que participan mis hermanas. Bueno, pongo este ejemplo que quizás sea absurdo, quizás no sea el mejor ejemplo que pueda poner, porque se trata de mi familia. Pero lo pongo como ejemplo porque el hijo debería de participar, el que es hijo o hija, para que nadie se ofenda o que piensen que estoy hablando de manera equivocada, aquel que participa como heredero, como hijo de Dios, participa de todo. El asunto es que no tomamos
primero no entendemos que somos hijos y en segundo lugar no participamos de lo que nos pertenece porque nos cuesta trabajo asimilar ese privilegio y esa bendición tan grande que es ser un hijo. Porque todavía creemos que tenemos que merecérnoslo. A mí me da mucha pena con mis papás, créanme, me da mucha pena con mis papás llegar y que mis papás me traten como si yo hubiera estado ahí con ellos, como si yo hubiera estado al pendiente de ellos, como si yo hubiera atendido sus necesidades. Y ellos me tratan como si así fuera. Y no lo merezco, no merezco ese trato, no merezco esa generosidad de mis papás, pero sin embargo, cada vez que estoy ahí la disfruto y disfruto de ella. Bueno, muchos de nosotros nos sentimos tan mal hijos delante de Dios, somos los peores hijos de Dios porque le fallamos, porque nos equivocamos, porque negamos la fe, porque seguimos pecando, porque y entonces nos sentimos inmerecedores de ese privilegio de ser llamados hijos y no participamos. Ahora, ya sabemos que somos hijos, pero nos identificamos como malos hijos. Y entonces en este ejemplo que estoy poniendo de mi caso, y nos identificamos como malos hijos y decimos, no, es que yo soy un mal hijo, no merezco lo que Dios me quiere dar, no merezco que Dios me bendiga, no me lo he ganado, no me he ganado ese privilegio, no me he ganado esa bendición, no he hecho lo suficiente. Saben, hoy en lo que esperaba a mi esposa, salimos del trabajo, yo salí un poco antes y fui a esperar a mi esposa y yo me preparé con unos volantes para ir a evangelizar. Y entonces salí a evangelizar y estaba repartiendo volantes y estaba hablando con la gente y predicándoles el evangelio y de repente se siente uno observado por todos. Y la gente que estaba pasando por ahí me veía y me observaba y decía y veían el volante y decían, ¿y este loco qué? Porque era el único que andaba haciendo eso ahí. Y de repente me sentí achicado, me sentí acobardado, como diciendo, híjole, creo que me están viendo, me siento raro, todo el mundo me observa, me sentí un poco incómodo, tengo que ser honesto, no no era así como que muy grato, pero empecé a pensar dentro de mí y yo decía, ¿por qué lo estoy haciendo? Si vinieran todos los hermanos de la congregación y estuvieran aquí conmigo evangelizando, o hubiera un equipo de evangelismo ahí conmigo, me sentiría más cómodo, me sentiría más tranquilo, me sentiría muy bien, porque los demás me están observando, están viendo cómo evangelizo, les estoy enseñando cómo evangelizar, y lo hemos hecho muchas veces, pero cuando yo estaba solo, yo decía, el único aquí que me está viendo, el único que me está observando es Dios. El único que está viendo lo que yo estoy haciendo es el Señor. Y yo decía dentro de mi corazón, por un momento me sentía como que estaba haciendo lo suficiente para merecer la bendición de Dios. Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, no es por esto que tú eres hijo. No es porque evangelizas que eres hijo. No es porque te ganaste el título de hijo de Dios, porque saliste con unos volantes y empezaste a repartirle a la gente. Tú ya eres hijo por lo que Jesús hizo por ti. Es la obra de Jesús, es el Espíritu de Cristo en nosotros, por lo que nosotros podemos llamar al Padre Abba Padre. Papito hermoso, eres tú mi Padre, eres tú el que me hace su hijo, eres tú el que me recibe, el que me adoptó, el que me da la identidad de ser llamado hijo. Entonces no son nuestras obras. Entonces esto es importante que lo podamos visualizar, porque la gran parte de las cosas que nos impiden manifestar el reino de Dios es creer que tenemos que ser merecedores de ese título de hijos. Si midiéramos nuestros méritos, si midiéramos nuestros triunfos, nuestras victorias, nuestras obras, créanme que no serían suficientes para ganarnos el título de hijos. Y vuelvo al ejemplo de mi casa y de mis padres. Con todos estos años que yo he estado fuera de mi casa, ya son más de 30 años que salí de la casa de mis padres. Y todo este tiempo que he estado fuera, no he hecho lo suficiente. No he hecho obra suficiente, mérito suficiente, actividad suficiente, labor suficiente para que mis padres me sigan llamando hijo. No tengo mérito alguno para siquiera recibir el amor o la generosidad que ellos tienen hacia mí. No lo merezco. Si yo soy honesto con ustedes, no lo merezco. Si alguna de mis hermanas que no lo han hecho nunca y no lo harán, las conozco, las amo y ellas creo que me aman a mí.
Pero si alguna de mis hermanas se levantara y dijera, Axa, es que tú no te lo has ganado, no podría yo tener cara para decirle a mis hermanas, no, sí, ya hice suficiente. No, no he hecho suficiente. No he hecho nada lo suficientemente válido o correcto o meritorio para que mis padres me amen como hijo. Sin embargo, cada vez que llego a su casa, soy amado como hijo. Y no solo yo, mi esposa, mis hijos. Ahora mi nuera también es recibida en la casa de mis padres como hija, como parte de la sangre, de la familia, de este núcleo cercano que mis papás han construido con sus hijos y con toda su descendencia. Ahora, ¿por qué te pongo el ejemplo de mi casa? Porque es lo que a mí me permite a mí, o es la manera en como yo he podido reconocer el amor de Dios. Ellos, con todos mis papás, los amo mucho, mi papá y mi mamá, con todos sus defectos y con todos sus errores y todas sus equivocaciones y sus desaciertos, mis papás han aprendido a amarnos y amarnos de manera incondicional. Si ellos, teniendo tanta cantidad de defectos y tantos errores en su currículum de paternidad, logran amarnos con este amor incondicional, no solamente a mí, a mis hermanas y a todas nuestras descendencias, como Dios, que siendo bueno, no podría amarnos a nosotros. Y no es por tus méritos, no es por lo que tú logras hacer o por lo que logras alcanzar, es por lo que Jesús hizo. Si tú lees en el pasaje que leímos de Gálatas, dice, ustedes ya son hijos, versículo 6, estoy en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Es decir, la obra de adopción por la cual nosotros podemos ver a Dios como Padre sin tener temor de llamarle Abba Padre, sin tener esa culpabilidad o ese miedo de poder acercarte a tus padres y a tu Padre Celestial, perdón, y mostrarle ese amor, esa gratitud de la paternidad que Él te da de llamarte hijo y tú llamarlo el Padre, es esto. Es la gracia de Él sobre nosotros. Es ese milagro maravilloso de salvación por el cual nosotros hemos sido adoptados, llamados hijos. Um, si podemos, si nos puede quedar claro a nosotros el concepto, la idea, el principio y el fundamento de la palabra que nos dice, tú ya eres hijo, no eres siervo, eres hijo, ocúpate de madurar, de crecer. Yo creo que los hijos tenemos etapas con nuestros padres. Yo creo que cada momento de nosotros refleja una etapa en la que vamos avanzando y creciendo. Hubo una época en mi vida en la que yo quería regresar a la casa de mis padres. Ya casado y con hijos, me estaba yendo tan de la patada y tenía tan poca fe que yo lo que decía, no, tengo que regresar a la casa de mis papás. Que mis papás me ayuden, que mis papás me salven, que mis papás cuiden de mí, que me ayuden a salir de mis problemas. Estaba tan desesperado que yo estaba a punto de volver a la casa de mis padres para que ellos me ayudaran. Y el Señor trató conmigo de una manera diferente. Yo sé que mis papás me hubieran recibido en su casa, perdón, y me hubieran cobijado, me hubieran ayudado, me hubieran arropado, como lo han hecho toda la vida para salir adelante. Pero la lección que el Señor me dio fue que ahora necesitaba entender que Dios era mi Padre y que necesitaba tener la respuesta, la ayuda, la cobertura, el cobijo que estaba buscando con mis padres terrenales, ahora tendría que buscarlo con Él en una relación de padre-hijo. Que sin miedo yo pudiera acercarme y decirle, papi, papito lindo, tengo este problema, papá, ayúdame. Aún con toda la culpa y la responsabilidad de mis equivocaciones, yo podía venir delante de Dios y acercarme confiadamente y decirle, papá, necesito ayuda, padre, necesito ayuda, papito hermoso, ayúdame por favor. Así es que en esta capacidad que podemos recibir de parte de Dios para identificarnos con Dios como Padre, esta manera de ser llamados hijos, que Él nos llama hijos, lo dice su palabra, ya no eres siervo, eres un hijo.
Ahora tendría que ser de nosotros hacia Él, de poderle decir, Padre, yo sé que no somos los mejores hijos. Yo sé que a lo mejor le has fallado al Señor, te has equivocado, has pecado, te has enfriado en tu corazón, has dejado de creer por alguna razón, te has entregado completamente a tus necesidades y ahora vives completamente refugiado en el trabajo y en tus actividades diarias para resolver tus necesidades. Sé que eso puede pasar, a mí me ha pasado, pero no significa que Dios se olvide de ti o que Dios deja de llamarte hijo. Aquí lo que importa es que puedas recordar constantemente que no has recibido cualquier cosa en tu corazón, sino que el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. Déjeme leerle Romanos capítulo 8. Quizás esto nos ayude un poquito más. Romanos 8, versículo 12 al 17. Dice la palabra de Dios, por tanto, por cierto, no les dije, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, pero si tú tienes la Reina Valera, no hay problema. No se lo dijo, a lo mejor cuando leí no cuadraba con lo que tú estabas leyendo, pero es la Nueva Versión Internacional. Dice Romanos capítulo 8. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Perdón por mi mala lectura. El apóstol Pablo dice a los romanos, eh, ya por esta nueva naturaleza que hemos recibido, es decir, ahora como hijos de Dios, es que nosotros dejamos de pecar. Esto es algo que es importante porque la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas que creemos en Dios, tratamos de dejar de pecar o queremos dejar de pecar para hacer méritos delante de Dios. Es decir, yo quiero dejar este pecado porque quiero que Dios me bendiga. Yo quiero dejar de pecar porque quiero que Dios me apruebe, me haga el milagrito, me sane mi cuerpo. Yo quiero dejar de pecar y cumplir con lo que me piden en la iglesia que cumpla, porque de esa manera Dios va a mirarme y va a mirarme a los ojos y entonces me va a transformar y entonces me va a bendecir. Eso es una de las maneras equivocadas en que hemos aprendido. Es decir, tenemos que hacer méritos para merecer. Para poder recibir de parte de Dios tenemos que hacer méritos suficientes. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos, que nosotros dejamos de pecar no porque eso nos dé méritos delante de Dios, sino que dejamos de pecar porque somos hijos de Dios. Nosotros dejamos o nos apartamos del pecado porque hay una transformación en nuestra naturaleza, porque hay un cambio en nuestra naturaleza, porque ahora ya no somos nacidos de carne y sangre de voluntad de varón, sino que ahora hemos nacido en una nueva naturaleza en el Espíritu. Y por eso dice el apóstol Pablo, hablando de este nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que le da testimonio a nuestro espíritu de este cambio. El cambio que sucede en nuestras vidas no es por convencer a Dios de que ya somos dignos merecedores de sus bendiciones. Peleamos constantemente o enseñamos, a veces los que predicamos, enseñamos equivocadamente que hay que hacer méritos para recibir la bendición de Dios, que hay que hacer méritos para ser sanados, que hay que hacer méritos para ser salvados. Equivocadamente hay que congregarse, hay que ir a la iglesia, hay que participar de las actividades, hay que ofrendar, hay que dar, porque si no, hermano, usted no va a ser digno hijo de Dios. Al contrario, es completamente todo lo contrario. Nosotros participamos de la oración, de la lectura, de cantar alabanzas, de congregarnos, de dar, de ayudar, de perdonar, de poner la otra mejilla, de amar al prójimo. Lo hacemos porque tenemos una nueva naturaleza. Esas actividades no son para ganarnos el favor de Dios. Esas prácticas, ese reflejo del carácter de Cristo no es para hacer méritos delante de Dios y ser dignos llamados hijos de Dios, sino que porque somos hijos es que nuestra naturaleza cambia.
y cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de actuar y nuestra manera de relacionarnos con las personas y las cosas. No encajamos, por eso no encajamos con este mundo y nosotros nos esforzamos, los cristianos nos esforzamos por encajar en este mundo. Ay, ojalá me aprueben, ay, ojalá me acepten, ojalá me reciban, ojalá me inviten, ojalá ya me tomen en cuenta, ojalá me promuevan y queremos negociar con este mundo, tratando de convencer al mundo de que ya no lo ganamos, de que somos merecedores, tengo que adular. Mi esposa me compartía hoy el Salmo 12, creo que es el 12 si no me equivoco, me compartía el Salmo 12 donde habla de que las personas se adulan, son lisonjeras, se mienten a sí mismas unos a otros para quedar bien unos con otros y complacerse unos a otros. Y me lo compartí a mi esposa porque era algo que Dios ponía en su corazón me parece que el día de ayer. Y, y cuando me lo estaba compartiendo mi esposa, yo meditaba dentro de mí, sí, es que por eso no encajamos. Por eso quizás nuestras promociones tarden tanto tiempo o el reconocimiento de la gente tarde tanto tiempo porque nosotros no la vivimos adulando o endulzando los oídos de quienes nos ven o de nuestros jefes o nuestros patrones o de la misma familia o de la misma gente alrededor de nosotros porque creemos que si lo hacemos no lo merecemos, pero como no lo hacemos, entonces nuestro proceso va más lento porque, como lo expliqué hace unas semanas atrás, estamos contra la oposición, estamos contra todo el sistema de este mundo que se opone a nosotros para que nosotros no avancemos. Y entonces nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo poder resistir a este mundo que nos dice tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer, pero tratamos de convencer al mundo cuando los que deberíamos de tratar de convencer es a nosotros mismos de que ya somos hijos y que somos coherederos, es decir, lo que Dios le dio a Jesús, le dijo, hijo, todo esto te daré, todo esto, tu nombre, tu gloria, tu poder, tu señorío, eres rey de reyes y señores de señores, y el Señor nos dice, y ustedes que creen, ustedes que recibieron este espíritu, y que tu espíritu te da testimonio, no tu mente, no tu alma, es tu espíritu, el espíritu le da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo. Y nosotros llamamos Abba Padre, no porque lo hayamos merecido, no porque no lo hayamos ganado, sino porque Él nos permite y le da testimonio a nuestro espíritu y nos da la capacidad en el espíritu de llamarle Abba Padre, papito lindo, papito hermoso, papi que estás en los cielos. Tú eres mi Padre, tengo esta cercanía contigo por causa de lo que tú me has dado, por lo que tú hiciste. Y entonces, como ya yo soy hijo, yo me aparto del pecado o me alejo del pecado, hago las cosas que tengo que hacer porque hay una nueva naturaleza en mí, hay una nueva condición de vida en mí, no porque trato de agradar a mi Padre. A mi Padre ya le agradó Jesús y mi Padre se complació con Jesús y le pareció suficiente el sacrificio de Jesús y el Padre dijo, amén, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a Él escuchar. Y entonces nosotros por medio de Jesús ahora somos llamados hijos. Y hemos recibido también este privilegio de podernos acercar al Padre por medio de Jesús. No es nuestro mérito, no son nuestras capacidades. Entonces, dos cosas que son importantes que quiero dejar ya para terminar esta noche contigo. Hay dos cosas que quiero dejar en tu corazón. Primero, lo primerito que debes de saber es que tú eres hijo de Dios. Eso te debe de quedar clarísimo. Somos hijos de Dios. No porque te lo hayas ganado, no porque lo que hiciste fue suficiente, no porque lo lograste finalmente. Alguna vez escuché a un hombre que predicaba, que se dedicaba a enseñar la Biblia, y decía este hombre que él veía a una familia cristiana que salía de su casa todos los domingos y entonces ellos salían con su Biblia bajo el brazo y eran diferentes a él y a su familia y entonces él veía cómo iban y venían de la iglesia y entonces él un día dijo, ellos son diferentes, ellos tienen algo que yo no tengo y decidió seguirlos y los acompañó, bueno, los siguió y se dio cuenta qué iglesia se metieron y él se metió ahí, esa iglesia, y dice este predicador, y entonces yo arranqué el evangelio, nadie me predicó, yo fui.
Y al principio cuando yo escuchaba este testimonio, a mí me sorprendía, pero lo oía tantas veces, lo repetía tantas veces, este tema, como yo repito tantas veces mi testimonio, lo repetía tantas veces que empecé a meditar que a veces nos jactamos de cómo nos convertimos. A veces presumimos cómo nosotros nos entregamos y nos rendimos y caímos de rodillas y llorábamos a mares, siendo ahí conmovidos por el Espíritu, y entonces éramos tocados por el poder de Dios para que nuestras vidas fueran transformadas, y entonces hacemos un show de nuestra conversión. Yo lo he hecho, perdón, yo también lo he hecho, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de lo que yo mismo he hecho. Y, y realmente el mérito ha sido del Señor. Puede que tú te convertiste sin lágrimas. Puede que tú solamente decidiste seguir a Jesús. Puede que tu vida no estuvo en peligro, no estuviste hospitalizado, no enfrentaste a la muerte y te convertiste al Señor. Puede que nunca caíste en las drogas, puede que nunca participaste del alcoholismo, puede que tu vida ha sido buena, recta, digamos, ante los ojos de los hombres, y tu vida ha sido bien, y de repente te conviertes al Señor. Entonces, pero pastor, yo no experimenté nada, yo no temblé, yo no lloré, yo no me caí al suelo, yo no sentí que Dios me hablara, a mí no se me pareció un ángel. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy hijo de Dios? Precisamente, porque no es tu mérito. No sé cómo te habrás convertido al Señor. De algunos sí sé, porque son parte de la comunidad y los conozco. Algunos me han platicado su testimonio, cómo se convirtieron. Yo mismo les he platicado mi testimonio, cómo nos convertimos. Pero no hay mérito alguno en esa conversión. De verdad, no hay mérito alguno. Dejemos de presumir nuestra conversión como si nosotros hubiéramos sido los que nos esforzamos, los que nos rendimos. Finalmente me le rendí al Señor. ¿Cuál me le rendí al Señor? Somos tercos, somos necios, somos aferrados, orgullosos, soberbios, y presumimos esta conversión que tuvimos al Señor como si fuera mérito nuestro. Y lo que nos dice el apóstol Pablo es que el mérito fue Jesús, su Hijo fue enviado. No, su Hijo fue enviado para que Él fuera, o por medio de Él fuera, que nosotros fuésemos llamados hijos de Dios. Es por medio de Jesús que somos hijos de Dios. No es nuestro mérito, no es nuestra capacidad y no es nuestro esfuerzo lo que nos hace hijos. Es Jesús el que nos ha hecho hijos. Y por esta bendición de Dios por la que somos llamados hijos, es que, y Él nos ha hecho hijos por medio de Él, es que nosotros podemos participar de todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva mentalidad, una nueva herencia, algo que hemos recibido de parte de Dios, que es de manera gratuita. Ahora, ese es lo primero que debes de recordar, es lo que Jesús hizo. Somos hijos por lo que Jesús hizo. Ahora, en esta bendición de ser llamados hijos, en esta bendición que Dios nos da de ser hijos de Dios, en este privilegio de ser hijos de Dios, somos coherederos con el Señor, recibimos esta herencia, esta nueva naturaleza que nos aleja del pecado. Amén. Y la segunda cosa que tienes que recordar es que no te puedes quedar como un niño que nunca madura, que nunca crece en esta capacidad de ser llamados hijos. Porque ¿qué diferencia habrá entre ti, entre tu persona o en tu vida espiritual con un siervo? Puedes llamarte siervo si quieres, puedes decirte que eres el siervo del Señor, pero no podremos experimentar esta capacidad de ser hijos. Dios nos hace sus hijos. Somos hijos de Dios. Entonces, tienes que madurar, tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que comprender, tienes que estudiar la palabra, tienes que meditar en ella, tienes que escuchar el mensaje del Evangelio. Date el tiempo de aprender y de conocer lo que Dios tiene para ti y de entender el mensaje del reino de Dios para que tu vida sea transformada. No podemos seguir diciendo, estoy aquí en el proceso. Bueno, si tú estás en un proceso de madurez, de avance, de crecimiento, adelante, amén. Échale muchas ganas, el Señor te fortalezca. Pero si estás en un proceso en el que ya llevas 25 años, 30 años y seguimos con la misma inmadurez, juzgando, condenando, señalando, sintiéndonos únicos, privilegiados, como si hubiésemos descendido de otro planeta y condenando al mundo en lugar de reflejar la luz y el carácter de Cristo, y en lugar de ser la sal de la tierra, y seguimos siendo un mal testimonio, hermanos, estamos en serios problemas porque no hemos aprendido lo que es ser un hijo de Dios.
Lo que Dios espera de nosotros no solamente es que creamos en su nombre, que creamos en su nombre y que vayamos a una iglesia y que leamos la Biblia y que nos congreguemos y que tiendas estas transmisiones. Dios no está esperando solamente eso. Dios está esperando que como hijos manifestemos lo que somos y que otros más puedan saber que sí hay una diferencia entre un hijo y alguien que no cree. Que si hay una diferencia entre aquellos que han madurado en el Evangelio y han aprendido el mensaje del reino y que su vida está llena de justicia, paz y gozo como hijos, como coherederos con Cristo y que reflejamos el carácter del Señor, no solamente por la abundancia que tienes en tus bolsillos o en tus cuentas bancarias o el tamaño de tu casa, sino por el carácter que refleja el amor, la misericordia, la fe, la mansedumbre, la templanza y con el carácter en nosotros para poder decir, Abba, Padre. Así es que yo espero en el Señor, espero de todo corazón que podamos experimentar, que podamos recibir de parte de Dios esta revelación de ser hijos por medio de Jesús, por medio del Señor Jesucristo, pero también el madurar. Van a hablar de nosotros y ojalá lo hagan mintiendo, porque seremos bienaventurados si lo hacen mintiendo. Pero si lo hacen con argumentos y razones y verdades en sus manos, pues, hermano, pues no nos toca más que apechugar y aguantar y pedir perdón si es necesario. Pero necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Bueno, ya le voy a parar aquí, quisiera hablar más de esto. Lo vamos a seguir hablando de ello, pero por lo pronto vamos a pararle aquí. Saludos a Elizabeth Merino, amén, nos dice Elizabeth, bendiciones. Rodolfo dice amén. Dependencia hacia Dios. Es correcto, hay que depender de Dios completamente. Isat Mari nos dice, praise the Lord. Alabanza al Señor, oremos al Señor. Perdóname, hermana Isat Mari. Un abrazo bien fuerte. Dios te bendiga también. Mi inglés no es muy bueno. Creo que ni traduje bien, pero bueno. Joel Campos nos dice, eso es lo que yo he sentido, pastor, porque yo nunca he pasado por ninguna situación de esas, no he caído en el alcoholismo, ni en drogas, y escucho testimonios de ese tipo y que Dios los utiliza y yo siento que a mí no. Esa es la trampa, Joel, esa es la trampa de este mundo. El mundo nos dice que tenemos que compararnos con otros. El mundo nos dice que tienes que medir te tienes que medir con otros para ver qué tan calificado estás o no. La verdad es que precisamente el Señor nos da ministerios para edificar a la iglesia, nos da dones para edificar a la iglesia, nos da talentos para edificar a la iglesia, nos da capacidades, llamado, ministerio para edificar a la iglesia, para equipar a la iglesia. Pero el título de hijos nos los da sin mérito, o sea, no porque hayamos hecho mérito alguno, nos da porque así le plació, por su pura voluntad somos llamados hijos. Y entonces, no importa de dónde vengas, cuál sea tu antecedente, puede que vengas de las drogas, del alcoholismo, puede que vengas de las pandillas y del narcotráfico y que tengas un pasado terrible y escuchar testimonios de aquellos que eran criminales y que eran delincuentes y todo aquello y que de repente se les abrió el cielo y una luz y un ángel bajaron del cielo y ahí se les apareció el Señor y entonces sus vidas fueron transformadas extraordinariamente y nos comparamos con ellos y decimos, pero yo no. O sea, yo nada más un día creí que Jesús era el Hijo de Dios, un día creí que Él podía salvarme y perdonarme mis pecados, aunque no tenía muchos, pero me los perdonó todos. Y entonces nos medimos con aquellos que tienen una historia sorprendente. Decimos, no, yo creo que Dios no me va a usar a mí. Yo creo que Dios no quiere usar mi vida porque es insignificante, porque no tengo un testimonio poderoso. No, al contrario, el testimonio que tienes, por lo que dice Joel, el testimonio que tienes es el de ser llamado hijo. Y lo que el mundo está esperando no es que se manifieste tu pasado. El mundo no está esperando, la creación no está esperando que se manifieste tu pasado y que tú digas, mi pasado es extraordinario y miren, conózcanme. Lo que la creación está esperando es que te manifiestes como hijo. Es decir, tu pasado, lo que fuiste, lo que hiciste, cómo el Señor te salvó, de dónde el Señor te rescató,
pues sí, puede sorprender a algunos, pero lo que transforma, lo que da testimonio, lo que toca el corazón de la gente es que nosotros hoy como hijos reflejemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Así es que ninguno de ustedes se descalifique o piense que porque su testimonio no es tan trágico. Ahora, si tu testimonio es trágico como el mío y tu testimonio fue pues de los, como dijera el apóstol Pablo, de los pecadores el peor, y tú crees que de los pecadores has sido el peor, y aún así el Señor te rescató, pues entonces glorifica más al Señor. Dale gloria a Dios porque ahora eres un hijo de Dios que puede dar testimonio de su amor y de su gracia y de su favor. Así es que todos nosotros, todos, por el comentario de Joel, todos nosotros podemos reflejar como hijos de Dios lo que Dios ha hecho por nosotros, porque todos nos hemos sido perdonados de la misma manera. Todos hemos recibido el mismo sacrificio. Es decir, Jesús pagó por todos la misma cantidad de sangre. Jesús pagó por todos la misma vida, el mismo esfuerzo, las mismas heridas, las mismas llagas, la misma cruz. Lo mismo para el que pecó mucho como para el que pecó poco. Y aunque sí es cierto, yo también estoy de acuerdo con las palabras del Señor Jesús cuando dice, al que se le perdona mucho, mucho ama. Yo estoy de acuerdo con eso, sí es cierto, porque el que se le perdona mucho entiende lo que costó sus fallas y lo que costaron sus errores, y lo entiende, y entonces cuando es perdonado, pues agradece y hay un amor incuestionable por ese perdón. Pero eso no significa que si a ti no se te perdonó mucho, no hay mucho por qué amar al Señor. Al contrario, creo que hay un mayor es que no quiero decir mérito, pero hay un mayor testimonio, es la palabra, hay un mayor testimonio de aquel que aunque no se le perdonó mucho, aunque no se le limpió de mucho, pero aún así ama mucho al Señor. Porque el que es perdonado, por ejemplo yo, que mi historia, que mi vida, que mi pasado es alcohol, drogas, calles, desobediencia, rebeldía, maldiciones y cuanta cosa se puedan imaginar, la calle y todo, y trágico, trágico. Yo entiendo que por todo lo que Dios me perdonó, por todo lo que Dios hizo por mí, pues por eso amo y sirvo al Señor. Pero al que no se le perdonó mucho, al que no cometió tantos pecados, incluso nunca anduvo tan perdido como yo, pero ama al Señor de una manera indescriptible, busca a Dios, se acerca al Señor, se congrega, lee la palabra y tiene una devoción por Dios. Uno puede decir, bueno, a este le perdonan todos los pecados y por eso busca al Señor, al menos está agradecido. Pero este ¿por qué? Si no era tan malo, no tiene una historia tan terrible, no tiene un pasado tan trágico, ¿por qué ama tanto al Señor? Entonces recuerden, no son nuestros méritos, no son nuestros sacrificios, no son nuestra vida de sufrimiento lo que nos da el privilegio de ser llamados hijos. No, es el Señor el que nos llama hijos y es su sacrificio en la cruz lo que nos hace ser hijos. Ahora, como dice el apóstol Pablo, maduremos, maduremos, busquemos la madurez. Dice la pastora Ceci, mi esposa, dice, saludos, Dios les bendiga. Pastora Ceci, Dios te bendiga. Un abrazo también fuerte porque nos están viendo. Y por aquí, algunos que nos ya dejaron su like, ya me despido. Déjenme nada más mencionar a quienes nos están viendo. Agradezco, deja tu like. Si no has dejado tu like, deja tu like. O si no quieres que te mencione, espérate que dé los saludos y ya después dejas tu like. Pero recuerden que no siempre están todos los likes aquí, no siempre me aparecen todos. Pero gracias a quienes nos están viendo, a los que siguen todavía con nosotros, vamos a orar para ser despedidos. Pero gracias, saludamos por lo pronto aquí a quienes ya nos dejaron un like. La pastora Ceci, Dios te bendiga, pastora Ceci. Rodolfo Hernández, Rodolfo Hernández, un abrazo, Rodolfo, Dios te bendiga. Ischel, hermana, Dios te bendiga. La hermana Olga, Martínez Durán, Dios te bendiga, Olga. Verito Huerta, que era por ahí quien estaba apuntadísima a primera hora saludando. Gracias, Vero, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, otra vez, un abrazo bien fuerte. Ramón Ruiz Reyes, Ramón, un abrazo grande para ti, para la familia. Sean muy bendecidos, Dios sea con ustedes. Elizabeth Merino, un abrazo fuerte, Elizabeth. Rubén Astudillo, Rubén, adelante, hermano, Dios está contigo. Esfuérzate que Dios está fortaleciendo tu cuerpo. Ánimo, Dios es bueno y es fiel. Ramsés Cano, mi querido Ramsés, un abrazo fuerte. Cristina García, hermana Cristi, un abrazo grande. Payasito Charlie, Carlos Dueñas, gracias Carlos, un abrazo grande. También Elvia Reyes,
Elvia, un abrazo para ti, para la familia. Luis Leiva, Luis, un abrazo grande para ti. Joel Campos, un abrazo, Joel. Y Ministerios de Amor. Gracias de verdad a todos. Si alguien no mencioné por ahí, háganmelo saber, manden un comentario. Por ahí estaba Laura, Laura y Víctor, un abrazo, que también nos dejó un mensaje, ya lo leímos por ahí. Gracias, Laura, de verdad. Agradecemos que nos acompañen en nuestras transmisiones. ¿Quién más? Perdón. Si alguien no mencioné, Laura, Víctor, bueno, Laura y Vic, un abrazo hasta San Luis Potosí, les bendecimos. Rodolfo Hernández, Fabiola Velázquez, Laura, ya había mencionado, Joel Campos, la pastora Ceci, Matías, brother, un abrazo hasta Texas, nos dice Matías. Saludos, hermano, desde Houston, Texas. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias, mi querido Matías. Un abrazo también para ti hasta Houston. Dios te bendiga también. Margarita Cortés, Mago, un abrazo fuerte también para ti. Rodolfo Hernández, bendiciones, Dios te bendiga. Ministerios de Amor, nos dice Dios les bendice. Comunidad Manto Nuevo, gracias, Ministerio de Amor. Rodolfo, Giovanna, todos, gracias. Elizabeth Merino, gracias también a Zenaida Álvarez Rodríguez, un abrazo, hermana, Dios les bendiga. Rodolfo Hernández, otra vez. Elvia Reyes, Isat Mari, un abrazo hasta Pakistán, Dios te bendiga. Teresa Olga Martínez Durán, un abrazo, hermana Olga. Nico, un abrazo, Nico, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández por aquí nos dejó un like. Elizabeth Merino, Yolanda de Viana, doctora, Dios te bendiga. María Paula García Gino, María Paula, un abrazo también para ti. Gracias por acompañarnos. Rubén Astudillo, Joel, Julio Velázquez, Hernández, Dios te bendiga, amigo. Un abrazo bien fuerte. Orbilit Ramírez Merino también, un abrazo fuerte. Y Laura. Un abrazo a todos, de verdad les agradezco su compañía. Seguramente algunos se me va, no lo menciono, no me lo muestra aquí los dispositivos, y yo de por sí que no veo muy bien, y a la distancia pues menos. Pero siempre es un gusto poderles saludar a todos. Estaré leyendo sus comentarios con calma. Agradezco mucho su compañía y le pedimos a Dios que sea con todos ustedes. Vamos a orar, ¿sale? Seguiremos hablando de esto, es un tema muy extenso. Hay cosas que quiero mencionar, por ejemplo, de ser hijos. Algo que hablamos mucho en la iglesia es por gracia, hermano, no por obras. Pero también la palabra nos dice que si no mostramos las obras de lo aquello que creemos, pues nuestra fe es muerta. Así es que también hay que hablar de eso, hay que aprender de eso, hay que madurar. El propósito es madurar y como hijos maduros participar como herederos de todo aquello que el Señor nos ha dado. Porque cómo tomar aquello que es herencia nuestra, cómo poder poseer aquello que Dios nos ha entregado. Dice un maestro de la palabra, él dice, tenemos posición, pero no tenemos posesión. Es decir, tenemos la posición de hijos, pero no tenemos la posesión de aquello que como herencia hemos de recibir. Así es que hay que madurar para poder ser partícipes de la herencia de aquello que Dios ya nos ha otorgado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la vida de cada hermano y hermana, cada amigo, cada conocido, cada persona que ve este video. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, sus hogares, sus familias. Bendigo su economía. Bendigo a todo aquello que emprendan y hagan, todo aquello que se mueva en sus vidas sea para bien, y que todas las cosas que como hijos han recibido, Señor, puedan participar como herencia. Todos y cada uno de nosotros, quienes hemos decidido creer, podamos participar de la herencia que tú nos has dado. Hoy, Señor, no tratamos de convencer nuestro entendimiento y sabemos que no podríamos convencerte con nuestros méritos y obras, pero sabemos que todo lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario, nos permite ser partícipes de aquello que tú mismo has recibido. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y que podemos decir al Padre, Abba, Padre. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y bendigo sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, para que como hijos participemos de esta nueva naturaleza, de este nuevo entendimiento, esta manera de pensar diferente, como hijos tuyos, no por los méritos que podríamos lograr delante de ti, sino por todos los méritos que Jesús alcanzó para darnos esta investidura, este llamado de ser hijos tuyos. Que nuestra identidad contigo, Señor, como hijos,
se manifieste constantemente y cada día en nuestra manera de pensar, para que no dudemos ni titubeemos un poco acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. Bendigo sus vidas, abre su corazón y su entendimiento para que en su fe puedan recibirte, Señor, como el único suficiente Salvador, como parte importante de sus vidas, cada día, a cada instante, con una certeza clara de que has sido tú quien los ha tomado como hijos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Pues gracias por acompañarnos, gracias por quedarse hasta el final. Estaré leyendo sus comentarios, déjanos tus comentarios, comparte el video, deja un like, interactúa con este video para que te lleguen las notificaciones de que ya estamos en vivo. Y me da mucho gusto que nos acompañen, que se hagan un tiempo al final de su jornada, en lo que preparan la cena, o en lo que cenan, o en lo que se van a dormir, o en lo que se están alistando para descansar o preparándose para mañana. Les agradezco que inviertan este tiempo en escuchar la conversación que tenemos aquí desde la comunidad Manto Nuevo, esperando que sus vidas sean muy, muy bendecidas. Les amamos en el Señor. Nos vemos pronto. Estamos subiendo lo de cartas para mis hijos. Espero subir al menos 2 cartas por semana. Empezamos el viernes pasado. Por ahí búsquenlo aquí en el perfil de Cartas para mis hijos. Llevamos la primera de la segunda temporada. Así es que busco el tiempo y la oportunidad de subir al menos 2 por semana. Espero que me rinda el tiempo y las fuerzas y la inspiración de parte de Dios para poder compartir con ustedes esto. Si tienes algún tema de Cartas para mis hijos, algún tema, alguna pregunta, ¿qué es lo que no te atreverías a preguntarle a tu pastor o en tu iglesia porque sientes que no te van a responder? Siéntete con la libertad de preguntarlo aquí. Abordamos el tema, por eso quiero hacer 2 por semana porque son tantos temas. Ya tengo en cocimiento 3 temas que ya lo estoy terminando de detallar para poder subir el audio y espero que sea de mucha bendición. Recuperamos nuestra cuenta de Spotify. Recuperamos nuestra cuenta para subir podcast ahí a Spotify. Así es que búscanos como Manto Nuevo. Ahí se me olvidó cómo era el canal. Se me olvidó, pero busca Manto Nuevo, Axe Macedo y quizás ahí te aparezcan los podcasts en Spotify de lo que hemos subido, devocionales, prédicas y ahora estamos subiendo carta para mis hijos. Así que un abrazo fuerte, sean muy bendecidos, cuídense mucho, les queremos en el Señor, estamos para servirles, mándanos un mensaje, una petición de oración y con todo gusto estaremos aquí respondiendo. Les amamos, hasta la próxima.